Gloria a Dios. Si eso fue para mí, estaba perfecto. Pero vamos a darle otro al Señor, ¿no? Un aplauso para Cristo. Vamos a ponernos de pie. Let's all stand up. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos están listos para recibir? Amén. Es una palabra que alguien está esperando. No sé, ¿verdad? Les voy a decir algo. Para comenzar, les voy a decir esto. Si hay alguien aquí afuera en el pueblo que se encuentran luchando con pecado, lo mismo, que se encuentra cayendo y cayendo y cayendo, pero tiene ese anhelo de dejar de caer, tiene ese anhelo de no pecar, se encuentra delante de Dios y le dice al Señor: Señor, ya no quiero, pero como que no puedo. Esta noche le tengo una respuesta. Esta noche hay algo que ustedes van a agarrar que les va a ayudar para ser victoriosos sobre eso que los agobia. Amén. ¿Cuántos están listos para recibirlo? Amén. Hoy seguimos la serie en el libro de Romanos. Los pastores están haciendo el estudio del libro de Romanos. Hoy me toca a mí Romanos capítulo 6. Pueden abrir Romanos capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. I don't know about you, but there's an atmosphere of worship. Hay una atmósfera de alabanza, como que Dios quiere que le adoremos. Amén. ¿Cuántos lo sienten? God is good. Romanos capítulo 6, vamos a estar leyendo el capítulo entero. Eso, si tienen los zapatos incómodos, se los pueden quitar para que no se cansen. Amén. La palabra se eleva en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor y Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Oh Espíritu Santo, te pedimos, oh Señor, que seas tú tomando el control. Señor, administra los corazones, administra las mentes, Dios mío. Saca, Dios mío, todo lo que no es tuyo, Dios mío. Todo lo que viene a estorbar para no recibir o entender tu palabra, Dios mío. Pon claridad, Dios mío, en tu palabra, Dios mío. Oh, tú conoces la necesidad, Dios mío. Estamos aquí creyendo, Dios mío, que tú hoy nos vas a hablar. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Glory to God, aleluya. Tengo muchas notas por donde quiera. Cuando comencé a leer este capítulo, estaba recibiendo de aquí, de allá, y escribí un poco aquí, un poco allá, un poco allá, un poco allá. Y de esa manera, no sé si les han sucedido a lo mejor al pastor que estás leyendo y de momento recibe de aquí, de acá, entonces te encuentra con muchas notas, entonces dice, ok, God, what do you want? ¿Qué me estás diciendo? Pues entonces ahora lo veo que Dios lo está formando junto. Amén. En estudiando este capítulo he visto algo. La semana pasada yo creo que se estudió el capítulo 5, a donde Pablo estaba hablando de el viejo o el Adán y Cristo, la diferencia. De donde entró el pecado por un hombre, también por un hombre entró la gracia, que es Jesús. No, y entonces él en el explicar en la gracia que estamos, en lo nuevo que estamos, él dijo algo que tuvo que hacer, tuvo que continuar y clarificar de una manera increíble, porque él entendía que si se agarraban de eso, iban a hacerlo mal. Pues él dijo en el 5, él dice, dame ver si lo puedo leer rapidito. Lo quiero leer la palabra por palabra. Dice vamos del capítulo 5, 19 al 20. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice por Adán, y ahí está hablando por Cristo, amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, a donde ahí él dijo, a donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Él dijo, espérate, no lo puedo dejar ahí, porque si lo dejo ahí van a creer que entre más pecado, más gracia. ¿Qué quiere decir? Entre más tú pecas, más vas a tener gracia. Pues peca todo lo que tú quieres, porque hay bastante gracia que te puede cubrir. Pero él no, él lo continúa para explicarlo. A donde me gusta lo que han hecho en esto nuevo en la Biblia, que han separado todo por capítulos y versos, porque se nos hace a nosotros más fácil para estudiar la palabra. Pero donde a veces se comete el error es como quitamos y terminamos un capítulo y empezamos el otro capítulo, entonces había un corte ahí. Y en ese corte de capítulo en capítulo terminó de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Terminó el capítulo y ahí nos agarramos y vamos a correr con eso. Y no es así, porque eso continúa. Lo único que es para nosotros que está bien, ahí es que está bueno, pero a veces por la separación de capítulos y versos, agarramos algo fuera de contexto y lo hacemos real. Por eso que tenemos muchas iglesias hoy en día o muchos que enseñan que está bien que peques porque estamos bajo la gracia y Dios te perdona. No te preocupes. Pues entonces Pablo continuó y escribió, como nosotros lo conocemos, 23 versos más para tratar de explicar eso que él dijo en ese verso. Y entonces lo que yo voy a tratar de hacer es explicarlo un poco más para que entendamos. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice, entrando de nuevo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está hablando de lo mismo. Déjame entrar ahí porque quiero clarificar. Entonces dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos? Dame, fíjame bien porque tengo las notas por donde quiera.
Ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Okay. Lo que él está diciendo ahí, ok, déjame aclarar. Let me be clear, first of all. ¿Quiere decir que nosotros podemos seguir abundando en pecado? No. Cuando él dice de ninguna manera, es lo que él dice, es de ninguna manera. Porque nosotros hemos muerto al pecado. Ahí empieza a hablar de lo que es el bautismo. La palabra dice, ve, ahora más no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque cuando Cristo fue crucificado, nosotros juntamente con él fuimos crucificados. Y cuando él fue sepultado, nosotros juntamente con él fuimos sepultados. Y cuando él resucitó, nosotros también resucitamos con él. Pero no vivo yo, sino él vive en mí. Y entonces Cristo a través de mí que está viviendo. Ahora no vivo para el pecado, sino que vivo para vida. ¿Están conmigo? Tenemos que entender algo y algo que no tenemos que aclarar algo. El pecado como entró en el mundo, lo leemos en Génesis, ¿no? Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, lo puso en el huerto del Edén. Pero cometieron un pecado que fue la desobediencia, desobedecieron a Dios. Le dijo, no coman de este árbol. Eva, el enemigo, la serpiente, comieron de ese árbol, se lo dieron a Adán, Adán comió, pecaron, desobediencia, resultado, muerte. ¿Qué es de decir? El resultado de la desobediencia es el pecado. La paga del pecado es la muerte. ¿Están conmigo? Agárrense de eso porque por ahí vamos. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El 6 de nuevo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros morimos con Cristo, el bautismo en agua es una seña natural de lo que debe de suceder espiritualmente. Nosotros somos bautizados, somos sumergidos. El bautismo lo que significa es sumerger, es un sumergido en el agua. Y cuando resucitamos a vida. Pero entonces en ese acto, le voy a decirle algo, algunos van a decir que ¿qué? Dios no destruyó el pecado. El pecado no se puede destruir por causa que el pecado es un resultado de algo. Tú no puedes quitarle un resultado. Tú no puedes quitar, ¿por qué? Porque lo que tú haces tiene un resultado y eso no cambia. ¿Me están entendiendo? Si bajas 80 millas por hora en una calle que dice 30, el resultado, si te coge la policía, es un ticket. No puedes quitarle el resultado no se puede cambiar. La palabra ahí dice que él vino a destruir ¿qué? Mírenlo ahí. El cuerpo del pecado. No el pecado, el cuerpo del pecado. Lo que este capítulo 6 nos está enseñando a nosotros es el señorío. El señorío del cuerpo. Está hablando el cuerpo del pecado porque el pecado ha tomado un señorío. ¿Me están entendiendo? En el tiempo antiguo, cuando un hombre natural se hacía señor, se construía alrededor de él, tenía unos, ¿cómo dice? Hombres armados. Necesito 4 voluntarios. Ustedes saben cómo yo soy. Ven acá, Joseph. Hugo, ven acá. Catalino, Jaime. Gloria a Dios. Cuando está hablando del cuerpo del pecado, está hablando de una orden. Amén.
Y entonces, a donde el pecado estaba señorío, cuando un hombre en el antiguo, los tiempos viejos, cuando él se hacía señor, se rodeaba de hombres armados. Mirando para allá, para afuera. Hombres armados. Y entonces lo que sucedía es que si alguien venía, Ángel, ven acá. Ven acá. Si alguien venía a donde mí, pues entonces yo no tenía que hacer algo, sino lo ordeno. No puede venir acá. ¿Por qué? Porque yo tengo hombres armados. Ahora ellos no hacen algo al menos que yo lo diga. Esa es la orden. Este es el cuerpo. ¿Me entiende? Mi mano no puede hacer nada si mi mente no le diga que haga algo. ¿Me están entendiendo? Nadie podía venir a donde mí, al menos que, te puedes sentar, Ángel, gracias. Al menos, no, a donde ustedes van. Al menos que yo dé la orden. Ahora, el cuerpo tenía que estar bien unido y esos hombres armados tenían que estar bien ordenados, bien gobernados en lo que yo estaba haciendo como cabeza. Pues si yo camino, viste, ya los voy a botar a todos. A donde quiera que yo voy, ellos tienen que estar alrededor de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el que lo ordeno. Y si yo le digo algo, él lo hace. Si yo le digo algo, él lo hace. Eso es lo que sucedía con ese hombre cuando se hacía el Señor. Pues entonces la palabra de Dios dice que él no vino, él no destruyó el pecado, me destruyó a mí, él destruyó el cuerpo del pecado. Pueden sentar. Porque ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque ahora yo estoy caminando, pero no tengo esos hombres armados alrededor de mí. Y ahora, ¿a quién yo le voy a ordenar si no tengo a nadie que haga lo que yo le pido que hagan? ¿Me están entendiendo? Y entonces hay resultado, pero ¿sabes qué? No puede avanzar, porque no hay nada que lo pueda avanzar. Porque el pecado no se quita, el pecado está, pero si no hay nada para seguir su corriente, está muerto. ¿Están conmigo? ¿Lo estoy explicando bien? Gloria a Dios, aleluya. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahí estamos hablando de lo mismo que estamos viendo. Ese grupo que estaba alrededor mío eran el miembro, eso eran los miembros. Y entonces ellos se tenían que sujetar de mí porque yo era el Señor sobre de ellos. ¿Me están entendiendo? Y entonces antes de Cristo, antes de la crucifixión, la sumergión y la resurrección, pues entonces nosotros vivíamos bajo ese yugo, bajo ese señorío. Entonces teníamos que obedecer, porque Él era Señor sobre nosotros. Nosotros somos el cuerpo, éramos el cuerpo que hacíamos lo que Él mandaba hacer. Por eso en el capítulo 5 estaba enseñando que la ley vino solamente para mostrarnos que estábamos en pecado. ¿Me entiende? No era para justificarnos, era para mostrarnos en qué pecado estábamos. Pues entonces se necesitaba una muerte. Porque recuérdese que el pago del pecado es ¿qué? Y el Señor no quita su palabra, lo que Él dice se cumple. Y entonces Él trajo muerte a través del pecado, y por eso que tenía que haber una muerte para pagar esa deuda. Por eso fue que Cristo se hizo carne, Dios se hizo carne y vino a morar con nosotros y pagó esa deuda una vez. ¿Y por qué? Todas. Cuando dice todas, es todas. Todo pecado Él lo pagó en la cruz del Calvario.
los pasados, los presentes y los futuros. Él lo pagó todo. Ahora déjame aclarar algo. Cuando yo digo del futuro, no estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de la semilla que viene más allá, la nueva generación. Él pagó también por ellos. Porque cuando decimos eso pensamos que okay, hoy puedo pecar y mañana también porque estoy cubierto. Y no es así. ¿Están conmigo? Duele. ¿Cuán difícil es hablar del pecado? ¿Por qué será que es tan difícil hablar del pecado? Porque vivimos una sociedad que le ha pasado la mano, ¿no? Jesús murió en la cruz del Calvario en it's okay. It's not okay. Le voy a decir lo que sucedió cuando Jesús murió. Y esto yo se lo dije a los jóvenes. Nosotros, cuando sucedió lo que sucedió en Génesis, en Huerto del Edén, nosotros agarramos una naturaleza. Esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Los jóvenes, ¿se recuerdan lo que hablé? No, se lo voy a explicar de nuevo porque los adultos tienen que saber. La historia de la tortuga y el escorpión. ¿Se recuerdan? Había un escorpión que quería cruzar un río. ¿Ok? Y él no podía cruzar el río porque no sabía nadar. Y entonces él ahí espera y de momento viene una tortuga. Y se va a cruzar y el escorpión viene y le dice, ¿me das raite? Y dice, no, tú eres un escorpión, tú me vas a picar y me voy a morir. Y dice, no, mira, hace meses que yo no pico a nadie. Ya yo dejé eso yo le eché para basura, eso ya yo no hago eso. No, dame un raite por favor. Yo no te voy a picar, te lo prometo con todo lo que soy, no te voy a picar. Ay, no sé. No, yo no hago eso. Pero tú eres escorpión, no, pero ya yo no lo hago. Ok. El escorpión se sube encima de la tortuga y empiezan a cruzar el río. Ay, ¿cómo te va? Bien. ¿Y tú? ¿Y cómo te encuentras por aquí? Por ahí a la orilla. ¿Y a dónde estaba? Estaba yo en Walmart. ¿Y tú? Por allá, por Fulay. Oh, sí, bueno, gracias. Pues, y ¡guap! Siente el picón. Medio de río. Y la tortuga le dice al escorpión, le dice, ¿pero por qué hiciste eso? Estamos en mitad del río. Ahora los dos nos vamos a morir. Porque aquí yo me voy a hundir y tú no sabes nadar y también te mueres. Él le dijo, es que es mi naturaleza. Entonces, esa misma naturaleza de muerte es la que nosotros agarramos después del Edén. Esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de la carne. Esa naturaleza no puede cambiar. La ley vino no para cambiar esa naturaleza, sino para mostrarnos, esa es la naturaleza que tú tienes. La naturaleza que tú tienes es pecaminosa. La naturaleza que de la carne te va a llevar a la muerte. No importa lo que tú hagas, si vives por la carne es hacia la muerte, es para pecar, porque esa es la naturaleza de la carne. Ahora en el mundo, los que no tienen a Cristo, esa es la única naturaleza que tienen. No tienen remedio. Por eso que Jesús dice, solo a través de mí, solo a través de Jesús podemos llegar al Padre. Solamente en aceptando a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Señor y Salvador, es que nosotros podemos hacer algo como nosotros hicimos, es agarrar otra naturaleza. Tenemos la naturaleza de la carne, entonces nos agarramos la naturaleza de Cristo, del Espíritu. Ahora, esa naturaleza del Espíritu es mucho más diferente, porque esa naturaleza del Espíritu lo que te lleva es a vida y vida en abundancia. Esa es la naturaleza que nos lleva hacia el reino de Dios. Por eso nosotros los hijos de Dios estamos bendecidos, porque tenemos y podemos agarrarnos de esa naturaleza y seguir y caminar y llegar en victoria. Lo que sucede es que esa vieja naturaleza todavía anda ahí. Porque hasta que suene la trompeta, esa naturaleza va a estar ahí molestando.
Pero la diferencia es que en la vieja naturaleza el señorío lo tenía el pecado. El pecado ordenaba el cuerpo. El pecado decía: tú al allá, tú ves allá. Estaba gobernado, el gobierno del pecado era el cuerpo. Un gobierno es un gobierno porque está bien ordenado en todo lo que hace. Entonces Cristo vino y destruyó ese gobierno y dijo: no, lo sacó el pecado y se puso Él. Ahora en esta primera parte, capítulo 6, nos enseña eso. Nos dice que nosotros ya estamos muertos para el pecado. Nosotros morimos con Él. Nosotros fuimos sepultados con Él. Nosotros resucitamos hacia una vida nueva. Mas no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Ahora pregúntale a su vecino, mira, dile: ¿estás viviendo tú o es Cristo en ti? That's a good question. Está buena esa, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Si nos quedamos en esta primera parte, pues entonces esta primera parte lo que me dice es que ya yo morí al pecado. Amén. Estoy muerto al pecado. Yo soy justificado. Dice que yo soy justificado. La definición de justificado se lo voy a dar. Es ser algo la causa de que otra no resulte. Ser algo la causa de que otra no resulte. La justificación es lo algo para que la muerte nos resulte. Nosotros somos justificados. Pues ya yo soy justificado. Ya olvídate que yo puedo seguir pecando porque tengo sobreabundancia de gracia, no. Porque como decía mi esposa cuando primero me casé con ella, I'm free. Mi esposa siempre me decía eso, I'm free. Yo decía, no, you're married. Entonces ahí en la primera parte nos dice que somos libres del pago del pecado. Amén. Pero ahora vamos a la segunda parte. 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Digan conmigo: siervos de la justicia. Porque aunque antes éramos siervos del pecado, ahora seguimos siendo siervos. Pero ahora es de la justicia. Porque aunque el señorío era el pecado y teníamos que hacer lo que el pecado nos decía hacer, porque era Señor sobre nosotros, vino Jesús y destruyó eso y se puso Él. Ahora somos siervos de la justicia y tenemos que hacer lo que la justicia nos manda hacer. ¿Están conmigo? You look at your neighbor and tell him you're still a slave. Amén. Pero siervos de Cristo. Siervo para la justicia. Quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad de no pecar. ¿Están conmigo? Aquí Pablo lo estaba aclarando lo que él dijo. Él dijo: no es que podemos seguir pecando, es que ahora tenemos órdenes nuevas. We've got new orders. Tenemos un gobierno nuevo, una orden nueva. Somos un cuerpo nuevo, porque aunque antes éramos el cuerpo del pecado, ahora venimos siendo el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, siendo cuerpo de Cristo viene con responsabilidad. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Y lo que Dios nos manda hacer es apartaos del mundo. Lo que Dios nos manda hacer es, mira, santificaos aún más. Estaba mirando algo que me encantó y lo quiero compartir con ustedes. Está la muerte. Amén. De la muerte está la gloria, que es la resurrección.
Y entre medio de la muerte y la gloria está la santificación. Y cuando entró la muerte, estábamos nosotros, salimos de esa muerte, entramos a la santificación para llegar a la gloria. Pero nos gusta salir de la muerte y llegar a la gloria, pero no queremos vivir entre medio, que es la santificación. Es entre medio la santificación. Por eso que la palabra de Dios dice que nosotros vamos de gloria en gloria. No es que estamos en la gloria, estamos entre gloria y gloria, porque la resurrección de la muerte es una gloria. Y entonces a donde el reino que nosotros vamos en la gloria, pero no estamos ni ahí ni estamos allá, estamos en gloria, entre medio. Ese entre medio se llama santificación. Holiness. Why is it so hard to be holy? ¿Será que Dios es malo y nos manda a hacer algo imposible? ¿Cómo puede un Dios perfecto, un Dios que lo sabe todo, que lo creó todo, me dice a mí que vaya y sé santo cuando soy pecaminoso también? I'm trying to be holy, but it's so hard. Estoy tratando de ser santo, pero es tan difícil. Pablo lo hablaba. Hay dos leyes en mí. Ley del espíritu y la ley de la carne. Que eso lo que yo debo de hacer, eso no lo hago, pero lo que no debo de hacer, eso sí hago. ¿Cuántos se han encontrado ahí? ¿Cuánto vivimos ahí? How do I get out of it? Este capítulo, el capítulo 6 es bien sencillo. Él está explicando, diciendo que no es para que tú vivas en el pecado. Es para que tú vivas en la justicia. Porque aunque la naturaleza pecaminosa todavía existe, tú tienes una naturaleza nueva que es la de Cristo, que te lleva hacia la gloria, que te lleva en perfección, que te lleva en pureza, que te lleva en santificación. Vamos a hacerlo claro. Pero lo que sucede a veces es que nosotros, aunque hemos quitado, le hemos quitado el señorío al pecado, nosotros todavía lo obedecemos como que si fuera Señor de nosotros. Porque te llama no quiere decir que lo debe de contestar. ¿Me están entendiendo? Y eso tiene caller ID. You know when it's calling. No te puedes equivocar. Es que Dios, I'm sorry God, I didn't know it was sin. Todos sabemos. Y que sí va a llamar. Porque la naturaleza pecaminosa todavía está ahí. Entonces, ¿qué fue lo que ha sucedido? Esta prédica no es larga. No. Es más, Ariel, can you help me out over here?